Que el Señor te bendiga. La determinación, la perseverancia es una de las características del apóstol Pablo. Él sabe que tiene un llamado especial de parte de Dios y por lo tanto está decidido a cumplir la misión que Dios le ha dado. De todos modos, eso no va a ser fácil y en una y otra ocasión Pablo pasa por dificultades. El apóstol es un misionero que lo vemos constantemente llevando el evangelio de Cristo tanto a judíos como a gentiles. Lo vemos tanto en ciudades desde Jerusalén, en Judea, en Samaria y en muchas otras ciudades, incluso en Asia y hasta Europa, porque ha comprendido el llamado que Dios le ha hecho. La última meditación teníamos a Pablo en Éfeso, donde él empieza a despedirse de la gente y ahora pues Hechos 21 nos muestra el camino de retorno de Pablo hacia Jerusalén. Pablo decide regresar a Jerusalén porque así le ha llamado a hacerlo el Espíritu Santo. Sin embargo, lo que más me llama la atención de este texto es cómo repetidas veces el Espíritu Santo advierte a Pablo que cuando llegue a Jerusalén va a pasar aflicción, lo van a encadenar y va a ser tomado prisionero y entregado a los romanos como prisionero. De todos modos, en su determinación, Pablo está claro que debe volver a Jerusalén y obedecer el llamado que Dios le ha hecho. En Hechos 22, capítulo 4 dice: como allí encontramos a los discípulos, nos quedamos con ellos 7 días. Ellos por medio del Espíritu le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cumplidos los 7 días, salimos de la ciudad y todos nos acompañaron con sus mujeres y sus hijos. En la playa nos pusimos de rodillas y oramos. Luego nos abrazamos unos a otros y subimos al barco. Ellos, por su parte, volvieron a sus casas. Aquí está escribiendo Lucas, que parece que estuvo acompañando a Pablo en todos estos últimos viajes. Y él nos relata cómo en esta ciudad, que era en Tiro, se quedaron una semana, animaron a la congregación y luego con mucha tristeza y dolor tuvieron que separarse y despedirse de Pablo. Pablo ya les había advertido que no iba a volver otra vez. Y además el Espíritu Santo había hablado a la iglesia y les había dicho que cuando Pablo llegue a Jerusalén iba a pasar por fuertes aflicciones. 2 cosas veo aquí importantes. Una es el amor y el cariño de la familia de la fe. La familia de la fe es dada por Dios y ahí hay la unidad del Espíritu Santo, el amor, el preocuparnos unos por otros. Tanto desde esta época, la iglesia primitiva, hasta el día de hoy, tú puedes encontrar el amor de Cristo en la familia de la fe. Y los misioneros pueden viajar de una ciudad, de un país a otro y encontrarse una iglesia, una familia de la fe, por medio de la cual Dios los va a acoger y les va a animar. Y el apóstol Pablo, por su parte, anima a la iglesia, a la congregación donde está. Además, que su determinación de volver a Jerusalén es un testimonio de que él está decidido a obedecer a Dios a pesar de las dificultades. Yo pienso que esto hizo que esta congregación y muchas otras que escucharon a Pablo pues intercedan por él y estén unánimes y sean desafiadas en su fe para seguir evangelizando y para seguir viviendo el evangelio que Dios les había llamado a través del ejemplo que veían en el apóstol Pablo. Y es algo que a nosotros como iglesia hoy nos debe motivar. Ver que el apóstol Pablo decidió ir hasta las últimas consecuencias, pero cumplir lo que era la voluntad de Dios, el llevar el evangelio a donde Dios le estaba llamando. Continuemos pues en la lectura cuando Pablo zarpa y llega a otra ciudad, ahora a la ciudad de Cesarea, en el verso 8. Al día siguiente salimos y nos dirigimos a Cesarea. Allí nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 y que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Recordarás tú a Felipe, uno de los 7 diáconos que fue elegido en la iglesia primitiva en Jerusalén, uno de los que estuvo cerca de Esteban, que fue lapidado, que fue apedreado, estando Pablo presente y consintiendo que lo apedreen, porque en ese tiempo Pablo no era creyente y perseguía a la iglesia. Pero ahora Felipe lo está recibiendo y acogiendo en su casa. Y en su casa también tiene 4 hijas que profetizan. Vemos aquí también que las mujeres en la iglesia primitiva
también eran muy usadas por Dios para profetizar, es decir, para traer palabra de Dios a la iglesia, un ministerio público. Pero vemos sobre todo el amor de Dios a través de la iglesia que acoge a un misionero. Continuemos con la lectura. Durante los 7 días que allí permanecimos, un profeta llamado Ágabo llegó de Judea, pues venía a verlos. Ágabo tomó un cinto de Pablo y se ató con él las manos y los pies, y dijo: el Espíritu Santo ha dicho, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán a los no judíos. Al oír esto, nosotros, los de Cesarea, le rogamos a Pablo que no se fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿por qué lloran? Se me parte el corazón. Por el nombre del Señor Jesús no estoy dispuesto solo a que me aten, sino a que me maten en Jerusalén. Como no pudimos convencerlo, dejamos de insistir y le dijimos que se haga la voluntad del Señor. Aquí en Cesarea, pues, como ves, como nos dice el texto, llega un hombre, un profeta llamado Ágabo, y tal cual los profetas del Antiguo Testamento, muy gráfico esta persona, coge el cinto de Pablo y se ata las manos, y les dice: así van a atarlo, a dueño de este cinto si va a Jerusalén. Pero Pablo está decidido a regresar a Jerusalén, porque sabe que ese es el llamado de Dios. No es que no estaba obedeciendo al Espíritu Santo que le decía que se quede, más bien estaba el Espíritu Santo advirtiéndole que va a pasar aflicción. Pero de todos modos, el llamado de Pablo era volver a Jerusalén, porque ahí Dios lo iba a usar, y lo iba a usar en condición de prisionero. En Efesios capítulo 6, verso 20, Pablo se llama a sí mismo embajador en cadenas. Le dice a la iglesia de los Efesios: oren por mí, que Dios me permita proclamar la palabra, porque soy un embajador en cadenas. Y esta frasecita, embajador en cadenas, me llamaba mucho la atención. ¿Quién es un embajador? Pues un representante de otro país en una ciudad distinta, ¿no es cierto? O un representante a nivel internacional de un país en concreto. Pablo se llama a sí mismo embajador, porque sabe que él es ciudadano de los cielos, representante de Dios aquí en la tierra. Pero se llama embajador en cadenas, porque después de regresar a Jerusalén, sabe que va a proclamar a Cristo y a evangelizar a mucha gente, pero desde la prisión, tanto en Jerusalén, y luego es llevado a otras ciudades hasta que por fin llega a Roma. Durante mucho tiempo, Pablo fue prisionero, y desde su prisión y desde donde le llevaban los guardias romanos hasta llegar a Roma, en el lugar donde estuvo, Dios le permitió evangelizar. En esa celda escribió muchas de sus cartas y animó a las iglesias. En esa celda permitían que vengan gente de la iglesia y puedan recibir consejo de él. En esa celda y en el camino de esa celda para ser juzgado en la ciudad de Roma, él, con su testimonio y con proclamar el evangelio, permitió que muchas personas conocieran de Cristo. Por eso se llama a sí mismo Pablo, embajador en cadenas. Mira cuántas cosas tuvo que afrontar el apóstol Pablo, cuántas aflicciones y estando prisionero, pero de todos modos él no desistió en su llamado de ser embajador de Cristo y representante de Dios en la tierra. Nosotros también ahora seguramente afrontamos una que otra tribulación, seguramente pasamos dificultades en nuestra vida, pero siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, yo te animo a que permanezcas firme en la fe a la que has sido llamado, a que permanezcas firme como embajador de Cristo, como representante de Dios en la tierra, como quien tiene una misión especial que cumplir al mostrar la palabra de Dios a las personas de este mundo, sabiendo que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el cielo, y que como embajadores de Cristo tenemos una misión importante que da sentido a nuestra vida y que nos hace ser distintos. Así que no sea nuestra preocupación las aflicciones de este mundo, no sea tal vez el qué vestiré o cuánto dinero tendré en la cuenta de mi banco, sino que mi preocupación sea cómo hacer la voluntad de Dios a pesar de las circunstancias. Tener un sentido de vida nos impulsa a seguir adelante. He conocido muchas personas que a pesar de tener dinero, sienten que su vida no tiene un propósito.
Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, estando en la prisión y conociendo las aflicciones que se le venían, siente alegría y tiene una gran emoción porque está llevando el evangelio, está representando a Dios aquí en la tierra como un embajador. Que esto sea nuestro llamado y que como iglesia podamos dar a conocer la palabra y mostrar el amor de Cristo a este mundo que está pasando por muchas dificultades y que muchas veces está en aflicción. Que el Señor te bendiga. Eres tú mi escudo.